Muy bien, muy buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Tengo el desafío importante de contarles una historia compleja, que es la respuesta, ¿no es cierto?, que tienen estos sistemas complejos en general. Voy a hacer lo posible por tratar de sintetizar lo más simplemente posible todo lo que ha sido una investigación de un gran número de investigadores, que no es algo sencillo, pero lo vamos a intentar. El trabajo que hemos realizado a partir de esta segunda fase del proyecto FONDAP que describía nuestro director es concentrarse en la zona central de Chile. Estamos trabajando principalmente en 4 redes críticas, las que ustedes tienen ahí: electricidad, agua, transporte y hospitales, red de salud de emergencia en particular, sometidas en el territorio a distintas amenazas. En particular, yo voy a enfocar principalmente en el caso de los terremotos, pero esto incluye también el tema hidrometeorológico y remoción en masa. Déjenme poner el tiempo acá porque si no, no hay tomada de tiempo acá, ¿no es cierto? ¿Alguien está? ¿No está Estefan por ahí? Bueno. Muy bien. El objetivo general de este trabajo y de este estudio es, como les decía, estudiar 2 características. Uno, la evaluación de riesgo, y otro, resiliencia en estos 4 sistemas complejos que están distribuidos sobre el territorio que es Chile central. No porque tengamos ninguna idea de que pueda ocurrir un gran evento en la zona central de Chile, pero la complejidad por lejos es probablemente la mayor, dada la, ¿no es cierto?, interdependencia que existe entre todas estas redes. Por lo tanto, nos vamos a enfocar brevemente en el trabajo de investigación que se está haciendo en estas 4 redes. La metodología, en estricto rigor, que hemos usado se explica en este gráfico. En particular, esto es genérico a cualquier tipo de amenaza, pero hemos trabajado fuertemente, como ya les decía, yo diría principalmente en el tema sísmico, también el tema tsunami, y hoy día con mayor fuerza en el tema volcánico y hidrometeorológico. A partir de conocer esta amenaza, construimos modelos físicos que muestran a estas redes que están desplegadas sobre el territorio. Y esos modelos físicos, por una razón que ya voy a explicar brevemente, los queremos transformar en lo que llamamos modelos gráficos, modelos que son más simples para sintetizar la complejidad estocástica de lo que estamos manejando. Y finalmente componemos a todas estas redes sobre un territorio y que da origen a este concepto tan interesante de los escenarios. Los niveles con los cuales hacemos nuestra investigación y trabajo los podría representar en estas tres, como dije, niveles. El primero, los modelos o la representación de estas redes físicas sobre el territorio. El segundo, la capacidad de hacer sobre ellos inferencia. Vamos a hacer ciertas preguntas que tienen que ver con probabilidades de ocurrencia de ciertos eventos, y esa inferencia es parte de lo que tenemos que hacer. Y por último, evidentemente con mayor cuidado, tratamos de aprender y rescatar, ¿no es cierto?, de esta inferencia, procesos que permitan a estos sistemas perfeccionarse a través de medidas de mitigación, a través de reducir impacto, etc. En estricto rigor, todo lo que voy a mostrar a continuación tiene estos 3 niveles: representación, inferencia y aprendizaje. El concepto de resiliencia, para aquellos que no estén tan familiarizados, tiene que ver con esta capacidad que tienen todos los sistemas, en primer lugar, para, ¿no es cierto?, anticiparse, prepararse, luego para absorber el impacto, ¿no es cierto?, de un evento, en este caso de una amenaza natural, para luego recuperarse e incluso adaptarse y mejorar, evidentemente, ese proceso de recuperación. Matemáticamente, la resiliencia se puede cuantificar, y eso es parte de lo que nosotros tratamos de hacer. Si ustedes miran este gráfico, en el eje de las ordenadas, el eje Y, aparece ahí cualquier medida de desempeño de un sistema, y en el eje horizontal o de las abscisas aparece el tiempo. Un sistema cualquiera, sea una red eléctrica, red de agua, ¿no es cierto?, el sistema hospitalario, tiene un nivel de desempeño en condiciones normales, que cuando viene un evento, evidentemente la capacidad de respuesta del sistema, la línea amarilla que ustedes ven ahí, se deteriora. Y esa capacidad, ¿no es cierto?, que tiene el sistema cae para luego comenzar a adaptarse naturalmente y a reorganizarse y recuperarse
a través de una serie de medidas, ¿no es cierto?, que uno genera, o a través a veces de características propias del sistema, hasta que vuelve a recuperar, ¿no es cierto?, el estado de desempeño original. Por otra parte, la línea roja muestra que no solamente el sistema cae en su capacidad, sino que también la demanda sobre ese sistema puede alterarse. Por lo tanto, la diferencia de estas dos curvas, o el área que queda ahí, ¿no es cierto?, achurada entre medio, representa efectivamente una medida de lo que es la pérdida, ¿no es cierto?, de entrega del servicio del sistema. Si uno mira abajo, ahí simplemente les puse para identificar los conceptos de, digamos, anticipación, preparación, absorción, recuperación y adaptación, que son 4 aspectos que si uno dice que va a estudiar resiliencia, debería hacer. Más interesante aún es que todo esto lo podemos enmarcar dentro de un marco de evaluación de riesgo, ¿ya? Y esencialmente lo que muestra esta figura, que es una idea que no es nuestra, sino que proviene de la literatura hace ya bastante tiempo, descompone al problema que estamos analizando en 4 grandes etapas. La primera de ellas es la caracterización de la amenaza, que ya describí, voy a explicar a continuación, lo que esa amenaza causa, ¿no es cierto?, como respuesta sobre el sistema, la demanda que genera sobre el sistema. Ese sistema, su característica propia, que llamamos la fragilidad, esencialmente. Y por último, la evaluación misma y la integración de todo esto en riesgo. Lo que aparece abajo, no tienen que preocuparse demasiado, pero es precisamente la esencia de todo lo que voy a hacer a continuación. En el fondo, lo que aparece a la izquierda es lo que se llama una probabilidad conjunta. Básicamente, ¿entre qué? Entre un nivel, ¿no es cierto?, de intensidad de amenaza, de un nivel de demanda, de un nivel de fragilidad y finalmente de una variable de decisión que es el riesgo. Y eso se puede construir matemáticamente y se puede calcular. Cuando uno hace eso, aparecen figuras de este estilo. Esto no es que tenga un caso particular para mostrarles, pero el riesgo se compone, ¿no es cierto?, de conjugar lo que es una característica más propia de un sistema, la vulnerabilidad, con la amenaza que a ese sistema se ve sometido. Y uno calcula estas curvas que se ven como la de la izquierda, que es una tasa de excedencia anual media de una cierta variable de decisión, por ejemplo, en este caso, costo de reparación. ¿Cuánto costaría reparar, ¿no es cierto?, una cierta estructura o sistema? Y en el eje, ¿no es cierto?, vertical tengo la tasa de excedencia de ese valor medio anual. Y esta composición, que finalmente es un producto y una sumatoria, es lo que uno hace en todos los problemas que explico a continuación. Esto que está acá abajo, la probabilidad conjunta, es un problema matemáticamente intratable, absolutamente intratable, ¿ya? Y por lo tanto lo que uno hace es aprovecharse, ¿no es cierto?, de condicionar, por eso que teníamos esas probabilidades condicionales, pero más inteligentemente uno hace muestreos que son particularmente inteligentes para reducir la incertidumbre o la varianza de las simulaciones que está caracterizando. Ustedes se van a quedar con la presentación, yo me imagino que esta presentación se va a entregar, por lo tanto no voy a entrar en demasiado detalle sobre la matemática que está acá porque me interesa mucho más el sentido físico de lo que voy a explicar a continuación. Pero ustedes, en vez de correr 100.000 escenarios posibles, pueden correr 5.000. ¿Ya? Y evidentemente, como son muy costosos desde el punto de vista de análisis, pueden capturar de igual manera la incertidumbre. Vamos a partir por redes críticas en particular para entender de qué se trata esto. Esta figura esquemática muestra que cualquier red crítica, sea agua, electricidad, se ve sometida, en particular, ahí aparecen 2 distintos niveles. Fíjense en el de abajo, donde dice aparece una amenaza estocástica, por ejemplo, un terremoto que le produce daño al sistema. Viene el terremoto en la zona central de Chile, o lo que pasó, ¿no es cierto?, el 2010, y eso le produce daño, hace que un puente pueda colapsar, o hace que una industria deje de operar. Ese daño lo que hace es afectar la capacidad que tiene el sistema de entregar una respuesta adecuada. Y arriba, ¿no es cierto?, aparece un nivel que es un nivel funcional de demanda. Precisamente lo que ocurre entonces es que se nos desalinea la oferta de capacidades con la demanda del servicio y eso genera la pérdida que estamos tratando de evaluar. Voy a concentrarme primero en la amenaza, porque ¿qué hay de particular en este problema que ha sido trabajado, ¿no es cierto?, en investigación por nuestro lado? ¿Qué es particular de la amenaza en redes? Lo más particular es que ustedes tienen que caracterizar no
una intensidad en un punto físico del territorio, sino lo que se llama un campo aleatorio. Tienen que conocer las intensidades simultáneas en distintos lugares y las correlaciones entre esas intensidades. Por ejemplo, en este caso particular que se estudió la red eléctrica antes de que se produjera la integración del sistema, ¿no es cierto?, nacional eléctrico en el norte de Chile, no basta con decir en cada punto conozco, por ejemplo, la máxima aceleración del suelo o la máxima velocidad que ha ocurrido en el suelo, sino que además tengo que correlacionarla. Y ahí recién puedo empezar a estudiar qué le pasa al comportamiento de esa red eléctrica, que es en este caso particular lo que se hizo. Otros aspectos importantes, por ejemplo, en el caso de lo que son flujos piroclásticos, o lo que es el tema, ¿no es cierto?, de la ARES, que la profesora Chamorro están trabajando para el tema de transporte. Tengo que caracterizar cómo esos flujos laáricos pueden realmente afectar a la red de transporte, o cómo un flujo piroclástico puede afectar a la red de transporte. No basta con conocer la intensidad en un punto, necesito conocerla, evidentemente, en la región donde está desplegada la red que estoy considerando. Cosas que hemos realizado de investigación importantes es tratar, por ejemplo, de consolidar todos estos datos en plataformas. Esta es una de las plataformas que desarrollamos. Todos los registros sísmicos chilenos están procesados de la misma manera en esta plataforma y cualquiera de ustedes puede acceder en forma inmediata a esa capacidad, ¿no es cierto?, a través de la plataforma que indico ahí en ese sitio web. O todo el trabajo que el profesor Gabriel Candia, por ejemplo, ha desarrollado sobre esta plataforma de amenaza sísmica, no solo para Chile, también la está extendiendo a otros países, pero ustedes pueden acceder a toda esta información que está montada y libre de acceder por cualquier investigador chileno. Un aspecto muy importante para nosotros es que la investigación que desarrollemos es evidentemente un bien público, y ese bien público tiene que quedar de acceso a cada uno de quienes haga investigación en Chile y fuera de Chile. Voy a entrar rápidamente a las redes de emergencia para contarles qué hemos estado haciendo. Parto por la red de salud, que por lejos es la más compleja de todas las que estamos trabajando. El problema es exactamente este, es un problema de equilibrio de oferta y demanda. Siempre el problema es el mismo. Viene un sismo que impacta al sistema, eso produce, por ejemplo, colapso de ciertas capacidades que tiene un hospital en zonas de emergencia, o, por ejemplo, pabellones quirúrgicos que dejan de estar operativos. Y evidentemente eso me reduce la capacidad de respuesta del sistema, me produce un desequilibrio, tengo que empezar a trasladar pacientes de un hospital a otro porque no tengo capacidades suficientes para atender y estamos buscando modelar todo ese problema completo. En particular, nos hemos concentrado sobre el funcionamiento general del sistema de salud en la zona metropolitana y quinta región por el minuto. Los servicios de salud tienen esa estructura de red que ustedes ven ahí, son completamente descentralizados. Ya es una especie de sistema que tiene a su vez, por supuesto, varios satélites, pero entre ellos la conectividad es muy débil. Ya, eso hace que obviamente el problema sea de alguna manera un poquito más simple de tratar, pero evidentemente desde el punto de vista de la robustez del sistema, es cuestionable. ¿Qué aspectos afectan, perdón que combine investigaciones, pero qué aspectos afectan a la red de salud? Por ejemplo, esto es lo que hicimos en la zona de Iquique. Sometemos toda la zona o todo ¿no es cierto?, el modelo de exposición de la zona de Iquique para predecir distintos escenarios, qué consecuencias podrían tener, por ejemplo, sobre el número de personas afectadas que requieran, ¿no es cierto?, de atención médica de urgencia. Al hacer eso genera un aumento en la demanda sobre el sistema de salud en la ciudad. Ese aumento de demanda también puede ocurrir por procesos como este que hemos modelado, que es el proceso de evacuación desde edificios y desde ciudades, con la llegada conjunta no solo de, obviamente, un terremoto, sino también de un tsunami. ¿Cómo se refleja esto finalmente? En esto, en una curva de personas que llegan al sistema de salud. Lo que está a la izquierda es lo que ocurre en forma normal, lo que está a la derecha es la predicción que ocurre producto de un terremoto y tsunami. Evidentemente se produce un aumento significativo, ¿no es cierto?, sobre el número de llegada de personas por hora y sobre esa demanda exagerada que tiene que el sistema reaccionar. Todos estos son procesos que estamos modelando, cada curva ahí a la derecha corresponde a un distinto nivel de intensidad sísmica del fenómeno que estamos analizando. Fíjense el proceso para atender a un paciente. Fue todo un levantamiento que hubo que hacer
con un montón de entrevistas para ver qué ocurre con una persona que se tiene que atender en una emergencia. Tiene, ¿no es cierto?, tiene acceso, por supuesto, a los sistemas de atención primaria de salud, al SAMU, al SAPU, al SAR, después pasa al hospital del servicio, el hospital del servicio lo puede incluso derivar a través de una unidad de gestión de camas que está centralizada. Todo este proceso, ese es el que se está modelando para ver finalmente la sobrevivencia de una persona luego de un gran terremoto. El problema se puede tratar como un problema de maximizar la probabilidad de que una persona sobreviva después de un terremoto. Sí, estoy 5 minutitos, me queda. Muy bien. Ese proceso queda acá representado a través de este problema y uno busca realmente modelar, ¿no es cierto?, la probabilidad de sobrevivencia. Esto solamente para explicarles ya incluso un doble clic dentro del hospital, cómo ocurre todo el tema del triage de un paciente. Todo ese problema también lo estamos analizando, incorporando en este tipo de modelos. ¿Qué resulta finalmente? Esto. Por ejemplo, aumentos en los tiempos de espera de una persona que tienen consecuencias directas sobre la fatalidad. Ya acá los pacientes se descomponen en dos niveles, ¿no es cierto?, lo que son más críticos y menos críticos. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, los periodos, ¿no es cierto?, más que recurrencia, cuál es la pérdida en horas, ¿no es cierto?, que un paciente puede tener para distintos niveles de intensidad sísmica, aquí en miles de horas multiplicados por esos números. Finalmente termina en algo muy cuantitativo y muy real. Un tema interesante, paralelo que hicimos, fue mirar a datos estadísticos para poder ver, por ejemplo, recuperación de sistemas post-terremoto. Esto lo hizo un postdoctorado nuestro, Mauricio Monsalve, que ha trabajado por representar esto solo con datos estadísticos para ver cómo se recuperan hospitales y otro tipo de infraestructuras en general. Tengo poco tiempo, así que voy a ir rápido. En el caso de red de transporte se repite exactamente el mismo tipo de análisis. Evidentemente es un problema distinto y el conocimiento que se requiere para su modelamiento es completamente distinto. Es un sistema que está, ustedes saben muy bien, administrado, ¿no es cierto?, por obras públicas en parte, el caso de vivienda y urbanismo y el caso, ¿no es cierto?, privado por, ¿no es cierto?, concesiones. Si ustedes miran el diagrama a la izquierda, es el que más o menos explica exactamente el mismo proceso que hacemos con todas las redes. Simulación estocástica primero de los escenarios, luego tenemos una caracterización, ¿no es cierto?, de la vulnerabilidad o fragilidad de los activos físicos, luego el deterioro de esas capacidades, asignamos, ¿no es cierto?, a través de un modelo de operación flujos, en este caso, en el caso de tráfico, y finalmente vemos cambios en los tiempos de viaje producto del daño, por ejemplo, que haya ocurrido en un conjunto de puentes de la estructura. El modelo, nuevamente, es un modelo matemático de optimización para asignar los flujos y finalmente la tasa de pérdida que estamos viendo ahí, media anual, que es lo que aparece en el recuadro, es esencialmente lo que uno estima. A la derecha aparece un típico resultado, ¿no es cierto?, de la frecuencia anual de excedencia, ¿no es cierto?, por un tiempo esperado de viaje, por ejemplo, entre Santiago y San Antonio y Santiago y Valparaíso. ¿Cómo cambia eso producto de un evento grande en la zona central de Chile? Después aparece una dimensión que la profesora Chamorro está trabajando fuertemente, que tiene que ver con medidas de mitigación. Recién ahora puedo empezar a probar distintas medidas que mejoren resiliencia y reduzcan riesgo sobre el sistema. En este caso particular, uno define una serie de métricas para resiliencia y evidentemente con eso puede estimar qué conviene hacer o cómo conviene intervenir una cierta red. No mencioné este tema que es muy importante, se va a trabajar hoy día también en la mañana, que tiene que ver con no solamente quedarse con las consecuencias físicas sobre las redes, sino que cuantificar, ¿no es cierto?, a nivel de daño, esto a nivel de pesos económicos, lo que es el daño de estos sistemas. Red eléctrica, un trabajo extensísimo que hemos hecho sobre la red eléctrica del país. Quisimos aislar el efecto en la zona central de Chile, eso es imposible. Al estar el sistema interconectado necesitamos modelar el país completo y eso ha tomado mucho tiempo. Y eso es lo que hemos hecho. Las fuentes de datos acá tienen que ver obviamente con el coordinador eléctrico, todo lo que es Ministerio de Energía y una serie de otras bases de datos que ha costado mucho coordinar a nivel nacional. El proceso idéntico. Primero simulación de escenarios, efectos sobre los activos físicos, reducción de capacidad, modelo de optimización para distribución eléctrica y finalmente ver, por ejemplo, energía no suministrada a los usuarios.
El modelo, en este caso particular, fue calibrado. Lo que ustedes ven arriba en azul versus lo que está abajo es simplemente la simulación del coordinador eléctrico. Hoy día lo que estamos haciendo es tratar de realmente coordinar efectivamente que el modelo sea capaz de representar la respuesta, ¿no es cierto?, que tiene ese coordinador eléctrico a través de interferir, ¿no es cierto?, el daño sísmico en subestaciones o lo que ocurra para un terremoto. Y finalmente uno termina con una curva idéntica a la anterior con, por ejemplo, la capacidad no suministrada de energía sobre estos sistemas. Quiero ir cerrando, porque sé que ya estoy como muy encima del tiempo, con otro efecto muy importante, que es el de interdependencia y efectos cascadas. Un efecto en una red puede propagarse hacia otras redes produciendo colapsos mucho mayores. Acá hay un trabajo que también hizo Mauricio Monsalve que tiene que ver con la zona de Quintero y la red eléctrica y ver cómo un efecto de eliminar algunos postes simplemente genera fallas en cascada que, por ejemplo, en este caso particular se alcanzan a leer la figura que está acá a la derecha, puede producir blackouts, cortes de energía que pueden llegar fácilmente al 60% o al 70%, con menos de un 1% o un 2% de los postes caídos. La fragilidad del sistema es gigante y lo que uno busca en este estudio de efectos cascadas es precisamente eso. Ya esta no la puedo ver, que es el caso de la red de agua, se ha hecho exactamente lo mismo. Esta es la red de la zona central, esta es una red de distribución muchísimo más compleja, ya que se trata exactamente de la misma manera y buscamos curvas de recuperación de esa red. Y para terminar, contarles que finalmente lo que hemos hecho permite hoy día que tengamos una capacidad importante de reproducir lo que va a ocurrir con estas redes críticas en el país y que pueden servir no solo a esta investigación, sino que a muchas otras investigaciones en el futuro. Aquí hay aproximadamente 1 año y medio de trabajo para solo construir y representar estas redes. ¿Ya? Y la verdad que transmitirles que hoy día el modelo que se ha trabajado con estas redes se puede fácilmente extender a otros sistemas en el país. Muchas gracias.